La ciudad brillaba esa noche como un pesebre moderno. Farolas adornadas con guirnaldas, escaparates llenos de luces rojas y verdes, villancicos que se filtraban desde las bocinas de las calles comerciales. Todo parecía respirar celebración, pero en medio de ese ambiente de abundancia y calor humano, había un restaurante elegante donde el silencio pesaba más que el lujo. Las mesas estaban vacías porque cada familia prefería reunirse en su propio hogar, y los pocos camareros presentes atendían con desgano, soñando con volver a sus casas lo antes posible. En el centro, en la mejor mesa, estaba él, un millonario que había hecho fortuna en negocios de acero y construcción. Llevaba un traje oscuro que parecía hecho a medida, no solo para su cuerpo, sino también para su aislamiento. Frente a él, se acumulaban platos preparados por chefs reconocidos, carnes con glaseados brillantes, vinos que costaban lo mismo que un mes de trabajo para un obrero, postres decorados con oro comestible. Todo era perfecto en apariencia, salvo lo esencial, la ausencia de compañía. Él tomaba la copa con movimientos mecánicos, miraba el reflejo de su rostro en el cristal y encontraba un vacío que ninguna fortuna lograba llenar. El eco de sus pensamientos era más fuerte que los villancicos que venían de la calle. Había ganado todo lo que el dinero podía comprar, pero esa noche comprendía con dolor que también había perdido lo que ninguna riqueza podía reemplazar. Yo, el emperador humilde, lo observaba en silencio y entendía la paradoja de su vida. Mientras el mundo celebraba la unión, él vivía rodeado de lujo, pero más solo que nunca. Si crees que la verdadera riqueza está en el amor y no en el dinero, suscríbete. Los camareros se movían con pasos discretos, cuidando de no hacer ruido, como si también percibieran el contraste doloroso de aquella escena. Un salón de lujo preparado para la abundancia, ocupado únicamente por un hombre que no tenía con quién compartir. Cada vez que uno de ellos se acercaba para cambiar un plato o llenar su copa, lo hacía con una cortesía automática, pero sus miradas dejaban escapar una sombra de compasión. Ellos tenían hogares sencillos donde alguien los esperaba con un plato de sopa caliente. En cambio, ese millonario que podía pagar banquetes interminables no tenía a nadie que lo aguardara en su mesa. El hombre sabía que despertaba ese tipo de lástima. Había aprendido a reconocerla en las miradas, esa mezcla de respeto por el dinero y pena por el vacío. Y esa mezcla era su mayor condena. No lo odiaban, tampoco lo envidiaban realmente. Lo miraban como se mira a un hombre que se perdió en su propio camino. Su teléfono vibraba sobre la mesa con mensajes de conocidos. Saludos navideños adornados con emojis brillantes, frases impersonales que se repetían año tras año. Eran tantos los contactos que escribían, y tan pocos los que realmente lo sentían. Ni uno solo lo había invitado a compartir la noche. Ni siquiera su familia, con la que hacía años solo mantenía relación por obligación y apariencias, lo había buscado. Y cuando lo buscaban, era solo para criticarlo, para recordarle lo que según ellos había hecho mal, o para disputarle una parte de su fortuna. El millonario levantó la copa y bebió un sorbo largo, pero el vino más caro del mundo le supo a agua amarga. El reflejo que le devolvía la superficie era el de un hombre de éxito, sí, pero con los ojos vacíos de brillo, con la sonrisa perdida desde hacía demasiado tiempo. Comprendió que había invertido su vida entera en levantar imperios, pero había dejado que se derrumbaran sus afectos más esenciales. Yo, el emperador humilde, lo observaba y pensaba que pocas veces la soledad pesa tanto como en Navidad, cuando todos los hogares cantan al unísono y solo el tuyo permanece en silencio. Al salir del restaurante, el frío de diciembre lo envolvió como un abrazo áspero. Las luces navideñas decoraban las calles con destellos rojos, dorados y verdes, y cada ventana mostraba la calidez de mesas repletas, familias reunidas alrededor de platos sencillos, pero cargados de algo que él no poseía: pertenencia. Caminó despacio, con el cuello del abrigo levantado, intentando protegerse no tanto del clima como de la sensación de vacío que lo perseguía. Y fue en ese instante, cuando más pesaban los pasos, que escuchó una voz clara y ligera como campana de cristal. «Señor, mi mamá dice que nadie debe cenar solo en Navidad. ¿Quiere venir a casa con nosotros?» Se detuvo sorprendido. Frente a él estaba una niña de no más de 8 años, con un abrigo que le quedaba grande, los botones flojos
y las mangas deshilachadas. Su bufanda, tejida con lana barata, estaba remendada en varios lugares, pero sus ojos brillaban con un fulgor tan puro que contrastaba con la precariedad de su ropa. En sus manos sostenía una bolsa de papel con algo que olía a pan recién horneado. El millonario no supo qué decir. Nadie, absolutamente nadie, le había hecho una invitación así en décadas. Estaba acostumbrado a cenas de negocios, a fiestas ostentosas donde lo invitaban por interés, nunca por afecto. Y ahora, en medio de la calle fría, una niña pobre le ofrecía lo que nadie más había pensado darle: compañía. Por un momento, quiso rechazar la propuesta. Su mente, acostumbrada a la desconfianza, le susurraba que aquello era ridículo. ¿Cómo un hombre de su posición iba a aceptar cenar en una casa humilde con desconocidos? Pero la inocencia de la niña desarmó cualquier argumento. Ella no buscaba favores ni dinero. Ni siquiera entendía lo que era el prestigio. Solo repetía con sencillez la enseñanza de su madre. En Navidad, nadie debía estar solo. El millonario tragó saliva, sintiendo que las paredes invisibles que había construido alrededor de sí mismo comenzaban a resquebrajarse. Una parte de él, la que todavía recordaba villancicos cantados en su infancia, sintió que aquella frase era demasiado poderosa para dejarla pasar, y con un gesto tímido, asintió. La niña sonrió con una alegría tan pura que parecía iluminar más que todas las luces de la ciudad. Entonces lo tomó de la mano, una mano pequeña, tibia, confiada, y comenzó a guiarlo por las calles estrechas hacia un destino que él aún no imaginaba, pero que cambiaría su vida para siempre. Yo, el emperador humilde, lo miraba avanzar detrás de aquella niña y comprendía que muchas veces la redención entra en nuestras vidas disfrazada de inocencia, y que, en la frase sencilla de un niño, puede esconderse la llave que abre el corazón más endurecido. Las calles se fueron estrechando mientras la niña lo conducía de la mano. Ya no había vitrinas con luces brillantes, ni restaurantes iluminados. El camino lo llevó hacia un barrio, donde las casas parecían fatigadas por los años, con paredes descascaradas y techos inclinados que apenas resistían el invierno. Allí, en una esquina iluminada por una lámpara amarillenta, se alzaba una vivienda pequeña, con una puerta de madera desgastada, y una ventana desde donde se escapaba el aroma cálido de una sopa sencilla. Al entrar, el millonario se detuvo unos segundos, desconcertado. La casa era modesta, con muebles viejos y cortinas cosidas a mano, pero lo envolvía una sensación que hacía años no sentía: hogar. En un rincón había un pequeño árbol de Navidad adornado con figuras de papel, hechas claramente por la niña con sus propias manos. El suelo estaba limpio, aunque marcado por el tiempo, y sobre la mesa había un mantel bordado con hilos que, aunque desiguales, hablaban de cuidado y ternura. En el centro de todo, sentada en una silla de madera, estaba la madre. Su rostro pálido revelaba la fragilidad de su cuerpo enfermo, pero sus ojos irradiaban una luz serena, como si llevaran dentro el secreto de la paz. Al ver entrar al extraño, no mostró sorpresa ni recelo. Su primera reacción fue sonreír, con una dulzura que derritió cualquier barrera. Era una sonrisa que decía: «Bienvenido, aquí también hay un lugar para ti». El millonario, acostumbrado a que lo recibieran con reverencias interesadas, se sintió desarmado. Aquella mujer, sin conocerlo, lo trataba como a un hijo perdido que regresaba a casa después de mucho tiempo. Lo invitó a sentarse con un gesto suave, y aunque sus manos temblaban por la enfermedad, le sirvió un poco de sopa caliente, como si le estuviera ofreciendo un banquete de reyes. Él se dio cuenta entonces de algo que la niña aún no comprendía. Esa sería la última Navidad de aquella madre. Su enfermedad, silenciosa pero evidente, se llevaba poco a poco su fuerza, y sin embargo, ella se aferraba a esa noche como quien guarda un tesoro, porque sabía que era su última oportunidad de enseñar a su hija que la Navidad no se mide en regalos, sino en amor compartido. El millonario bajó la mirada, sintiendo que algo en su pecho se quebraba. Había gastado fortunas en adornos navideños, había llenado salones con banquetes interminables, y nunca había sentido la calidez que emanaba de esa mesa sencilla. Allí, en medio de la pobreza, encontró algo que su riqueza jamás le había dado: pertenencia.
Yo, el emperador humilde, contemplaba aquella escena y entendía que las despedidas más bellas no siempre se visten de lágrimas. A veces, se disfrazan de cenas humildes, de risas compartidas, de abrazos silenciosos que guardan la eternidad en su fragilidad. La mesa estaba servida con modestia. Un poco de sopa caliente, pan recién horneado y una jarra de agua tibia perfumada con cáscaras de limón. El millonario se sentó entre la niña y la madre enferma, tratando de disimular la incomodidad de sentirse fuera de lugar en un ambiente que contrastaba tanto con su mundo habitual. Sin embargo, algo en aquella calidez lo hacía permanecer, como si dentro de él hubiese despertado una necesidad que llevaba años dormida. De pronto, el sonido de su teléfono interrumpió la paz de la mesa. Lo había dejado sobre la repisa, pero la pantalla iluminó el cuarto oscuro y vibró con insistencia. Dudó en contestar, hasta que finalmente tomó el aparato. Eran mensajes de su propia familia, hermanos y primos que esa noche celebraban en una mansión lujosa, rodeados de candelabros, vinos importados y mesas interminables. Leyó las palabras con un peso en el corazón. Decían: ¿dónde estás, ridículo? Siempre tan excéntrico. Nos han dicho que pasas Navidad con gente pobre. ¡Qué vergüenza para la familia! Otro mensaje, aún más cruel, añadía: el dinero te puede comprar todo, menos buen gusto. ¡Qué bajo has caído! Y para rematar, alguien envió una foto de la fastuosa mesa donde estaban reunidos, todos riendo, como si quisieran remarcar la distancia que los separaba de ellos. El millonario apretó el teléfono entre sus manos. Durante un instante, la vergüenza lo golpeó como una ola helada. Parte de él quería levantarse, marcharse de aquella casa, volver a su soledad de lujo para no seguir siendo objeto de burlas. Pero cuando alzó la vista, encontró los ojos de la madre enferma, que lo miraban con ternura, y los de la niña, que lo observaba con una fe inocente. El contraste era brutal. Su familia de sangre lo ridiculizaba desde la abundancia, mientras esa familia desconocida lo acogía desde la escasez. La risa cruel de los que compartían su apellido se enfrentaba con la bondad silenciosa de los que apenas lo conocían. Yo, el emperador humilde, entendía en ese instante que la sangre puede unir cuerpos, pero no siempre corazones, y que, muchas veces, la verdadera familia es aquella que te abre la puerta sin pedir nada a cambio, incluso cuando el mundo entero te da la espalda. El silencio que quedó en la habitación después de que él guardara el teléfono fue denso, casi insoportable. El millonario sentía el eco de aquellas burlas retumbando en su interior, como si cada palabra de su familia fuese un martillazo que le recordaba lo poco que significaba para ellos. Bajó la mirada, incapaz de sostenerla, y por un instante pensó en disculparse y salir corriendo. Pero entonces, la madre enferma, con un gesto lento y lleno de dulzura, lo llamó con la voz quebrada, pero firme. «Siéntese a mi lado, hijo». Él levantó los ojos, sorprendido. Nadie lo llamaba hijo desde que era niño. Aquella palabra, tan simple, le atravesó el corazón como un rayo de luz en la penumbra. La mujer lo miraba con ternura, sin reproches, sin preguntas, sin curiosidad por su riqueza o por su apellido. Lo recibía con la naturalidad de quien entiende que la Navidad no es para dividir, sino para abrazar. Con manos frágiles, marcadas por la enfermedad, tomó un trozo de pan humilde y se lo ofreció. Para el millonario, acostumbrado a cenas donde todo se servía en bandejas de plata, aquel gesto tuvo un peso sagrado. Era la primera vez en años que alguien le daba algo no por interés, sino por amor. Lo aceptó con las manos temblorosas, sintiendo que aquella ofrenda sencilla lo estaba rescatando de un vacío invisible. La niña observaba la escena con alegría. Para ella, no había nada extraño en que su madre tratara a aquel hombre como un hijo. Así había sido educada, a abrir la puerta sin miedo y a compartir lo poco que tenían. El millonario probó el pan. El sabor era simple, pero en su boca se transformó en memoria, en ternura, en un calor que hacía mucho no sentía. No era un alimento cualquiera, era el símbolo de un lugar en el mundo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió un extraño, sino alguien esperado, alguien recibido. Yo, el emperador humilde, contemplaba aquella escena y comprendía que la mayor riqueza de una madre no está en lo que posee,
sino en lo que entrega, y que, incluso en la fragilidad de su enfermedad, esa mujer había dado al millonario lo que más necesitaba, la certeza de que todavía era digno de ser amado como un hijo. Al sostener aquel pedazo de pan entre sus manos, algo dentro del millonario comenzó a quebrarse. El aroma sencillo, el calor que aún guardaba de las manos de la madre, despertaron en él una memoria que creía enterrada bajo capas de negocios, contratos y lujos. Cerró los ojos un instante y de pronto ya no estaba en aquella humilde casa de barrio pobre. Estaba de nuevo en su niñez, en una cocina pequeña donde su madre horneaba galletas mientras cantaba villancicos, con una voz suave que llenaba todo el hogar de alegría. Recordó la mesa de madera de su infancia, con manteles sencillos y platos de barro, donde no sobraba nada, pero nunca faltaba amor. Recordó las risas de sus hermanos cuando todavía eran niños inocentes, antes de que el dinero los convirtiera en rivales. Recordó a su padre levantando una copa con una dignidad que no venía de la riqueza, sino del orgullo de tener a su familia reunida. En ese viaje repentino al pasado, comprendió que lo que había perdido no eran solo personas, sino también la capacidad de sentirse parte de algo más grande que él mismo. Las imágenes se agolpaban una tras otra, y con ellas vino el dolor. Había pasado décadas huyendo de ese recuerdo, porque le recordaba lo que ya no tenía. Había buscado reemplazarlo con banquetes lujosos, con casas más grandes, con autos más costosos. Pero esa memoria, ahora tan viva, le mostraba con crudeza que todo lo que había comprado jamás pudo reemplazar el calor de aquella cocina de su infancia. Las lágrimas comenzaron a descender por su rostro sin que pudiera detenerlas. Eran lágrimas pesadas, de duelo, de arrepentimiento, pero también de un anhelo profundo de volver a sentir aquello que había perdido. La niña, al verlo llorar, se acercó sin miedo, le puso una mano pequeña sobre la manga del traje y dijo con voz inocente: «No esté triste, señor. Esta mesa también es suya». Esas palabras, tan sencillas, perforaron la coraza que lo mantenía endurecido. Y por primera vez en mucho tiempo, el millonario permitió que alguien lo consolara. Yo, el emperador humilde, comprendía que la infancia puede quedar rota por las decisiones del tiempo, pero nunca desaparece del todo. Siempre aguarda en silencio, esperando un gesto, un aroma, una palabra inocente que nos recuerde quiénes fuimos y quiénes aún podemos volver a ser. El millonario se limpiaba discretamente las lágrimas con la servilleta, intentando recuperar la compostura. Su traje de lujo, que normalmente era un escudo de respeto y prestigio, en ese momento le pesaba como una armadura que no encajaba en ese hogar humilde. Cada hilo de seda, cada brillo de su reloj costoso, parecía gritar que él no pertenecía allí. Miraba las paredes simples, los muebles remendados, la vajilla desigual, y sentía que su sola presencia era una invasión, una mancha en la pureza de aquella familia. La vergüenza lo golpeó con fuerza. «¿Qué estoy haciendo aquí?», pensaba. «¿Qué derecho tengo yo a sentarme en esta mesa cuando jamás estuve en las de quienes me amaron?». Recordó todas las veces en que rechazó invitaciones de amigos porque prefería el trabajo, todas las veces en que se encerró en oficinas frías en lugar de escuchar a quienes lo necesitaban. El contraste entre su vida de aislamiento y aquella cena sencilla le resultaba insoportable. Se levantó despacio, con la intención de disculparse y marcharse. La silla crujió bajo su peso, y ese sonido fue tan fuerte en la pequeña habitación que todos levantaron la vista. La madre lo miró con calma, sin pronunciar palabra, como si entendiera que la vergüenza podía más que cualquier razón. La niña, en cambio, reaccionó de inmediato. Se aferró a la manga de su abrigo y con una fuerza que no venía de su cuerpo pequeño, sino de su corazón dijo: «Quédese, señor. Esta mesa también es suya esta noche». Eran palabras sencillas, pero cargadas de una autoridad que ni los grandes banqueros ni los políticos más influyentes habrían podido igualar. El millonario sintió que sus rodillas flaqueaban y volvió a sentarse, esta vez no por educación, sino porque esa niña lo había anclado con algo más fuerte que cualquier cadena: la ternura. El silencio que siguió fue transformador. Ya no era el silencio frío del restaurante de lujo, sino un silencio tibio, lleno de aceptación. El fuego en el pequeño horno crepitaba, llenando el espacio con un sonido acogedor, mientras el aroma de la sopa humilde se mezclaba con el de las flores secas que adornaban la mesa.
Todo parecía conspirar para decirle: aquí sí perteneces, aunque no lo creas. Yo, el emperador humilde, reflexionaba que la vergüenza tiene dos caminos, uno que te aparta para siempre y otro que te obliga a quedarte y enfrentar lo que duele. Él eligió quedarse, y en esa decisión comenzó a transformarse no el millonario, sino el hombre. Si esta escena ya tocó tu corazón, deja tu like. El millonario permaneció sentado unos minutos más, todavía con el corazón encogido por la vergüenza, y al mismo tiempo, conmovido por la firmeza de la niña. Había algo en aquella casa que lo desarmaba, y sin embargo, seguía sintiéndose como un invitado incómodo. Su traje, sus zapatos brillantes, su reloj de oro, todo parecía fuera de lugar entre aquellas paredes humildes. Entonces, con un movimiento repentino, se puso de pie y dijo con voz temblorosa: «Permítanme salir un momento. Volveré». La madre lo miró con serenidad, como si entendiera que aquel gesto no era un rechazo, sino parte de un proceso. La niña, en cambio, lo observó con ojos grandes, dudando si realmente volvería. Pero en su interior, confiaba en él, porque había reconocido en ese hombre una tristeza demasiado parecida a la soledad que temía para sí misma. El millonario salió a la calle. El aire helado lo recibió con una bofetada que lo hizo reflexionar aún más. Caminó entre las luces apagadas de un barrio que ya dormía, hasta que encontró una pequeña tienda abierta, atendida por un anciano que seguramente trabajaba esa noche, porque necesitaba cada moneda. Entró, y por primera vez en muchos años, no buscó lo más caro ni lo más ostentoso. Buscó lo que realmente tuviera sentido. En una repisa encontró una muñeca de trapo sencilla, con costuras visibles pero con una sonrisa bordada que transmitía ternura. Pensó en la niña y sintió que aquel era el regalo perfecto. Luego tomó un abrigo modesto, pero cálido, imaginando lo mucho que podría abrigarla en esas noches de invierno. Finalmente, vio unas flores frescas, humildes pero fragantes, y las eligió para la madre enferma. Nada de joyas, nada de lujos, cosas simples, pero llenas de intención. Cuando llegó a la caja, el anciano lo miró sorprendido. Estaba acostumbrado a que los ricos que pasaban por allí pedían cosas caras, si acaso entraban. Pero ese hombre escogía como un padre que piensa en lo que su hija necesita, como un hijo que recuerda a su madre. Pagó con un billete grande y no esperó cambio, no por ostentación, sino porque sintió que esa generosidad tenía más sentido que cualquier banquete. Al regresar a la casa, el corazón le latía con fuerza. Dudaba de cómo reaccionarían, y si pensaban que intentaba comprar su cariño. Pero cuando entró, la niña corrió hacia él, y al ver la muñeca en sus manos, sus ojos se iluminaron como si hubiera recibido un tesoro. La abrazó con tanta fuerza que él sintió que el mundo entero se reducía a ese instante. La madre tomó las flores con delicadeza, aspiró su aroma y, con lágrimas en los ojos, dijo: «Gracias, hijo. Nadie me regalaba flores desde hace años». Esas palabras lo golpearon con dulzura y dolor al mismo tiempo. Nadie. ¿Cómo podía ser que alguien tan bondadoso hubiese sido olvidado así? Comprendió que su gesto no era un simple regalo, era un puente, un intento de devolverles un poco de la luz que ellos le habían dado sin condiciones. Yo, el emperador humilde, reflexionaba en ese instante que no hay regalos pequeños cuando nacen del corazón, porque lo que se entrega con sinceridad no se mide en el precio, sino en la intención. Y aquella noche, el millonario entendió que, por primera vez en mucho tiempo, había comprado algo que no tenía etiqueta de lujo, pero sí el valor inmenso de la gratitud. La mesa volvió a llenarse de vida, cuando el millonario regresó con los regalos sencillos. La niña no dejaba de abrazar su muñeca de trapo, como si hubiese recibido un milagro. La madre colocó las flores en un vaso de vidrio viejo, que alguna vez fue una jarra rota, y de inmediato, el pequeño comedor se impregnó de un aroma fresco, como si la primavera hubiese entrado en pleno invierno. El millonario, al ver aquellas sonrisas, sintió que todo lo que había llevado tenía un valor inmensamente mayor al que marcaban las etiquetas. Entonces, llegó el momento de compartir el pan. No era un pan refinado ni de panadería cara, era un pan casero, de corteza dura y forma irregular, que la madre había horneado esa tarde con lo poco que tenían.
lo partió con sus manos débiles y lo fue repartiendo en trozos iguales, cuidando que nadie quedara con menos. Aquella escena, tan simple, parecía un ritual sagrado. El millonario recibió su pedazo como quien recibe un sacramento, con el mismo respeto con el que en otros lugares había recibido contratos millonarios. Al probarlo, descubrió un sabor distinto, un sabor que ningún chef de renombre había logrado servirle jamás. No era solo harina y levadura, era amor amasado, era esperanza cocida lentamente, era la certeza de que la comida compartida se multiplica en significado. Cada bocado lo transportaba a recuerdos que había sepultado, las cenas de su infancia, cuando su madre también partía el pan entre sus hijos, recordándoles que en esa mesa todos valían lo mismo. Los tres comieron juntos en silencio, intercalando risas suaves, miradas llenas de complicidad y algún que otro villancico que la niña se atrevía a entonar con voz tímida. El millonario, que había pasado tantas navidades rodeado de banquetes interminables, descubrió que aquella cena sencilla era la más abundante de su vida, porque lo que alimentaba no era la cantidad en los platos, sino la ternura en los gestos. El reloj marcaba la medianoche, y el sonido de las campanas lejanas se colaba por la ventana. La niña aplaudió de alegría y corrió a abrazar a su madre. El millonario observaba la escena como si estuviera viendo un milagro cotidiano, uno de esos que no caben en los titulares de los periódicos, pero que transforman destinos en silencio. En ese instante, comprendió que el pan humilde tenía un poder que jamás había imaginado. Podía reconstruir lo que estaba roto, podía devolver la pertenencia a quien había sido expulsado de su propia familia, podía recordar que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en compartir. Yo, el emperador humilde, entendí que en ese pequeño acto de partir el pan estaba contenido todo el misterio de la Navidad. Porque en cada mesa donde el pan se reparte con amor, se sella un pacto invisible, el pacto de la dignidad y la esperanza, el pacto de la fraternidad que ninguna fortuna puede comprar. Después de que el pan fue partido y compartido, la conversación comenzó a fluir con suavidad. El millonario escuchaba las historias de la niña, que hablaba con entusiasmo de su escuela, de cómo había dibujado con crayones un árbol de Navidad en una hoja de cuaderno porque no tenían dinero para adornos, pero aún así se sentía feliz. La madre asentía con ternura, corrigiendo a veces a su hija, riendo con suavidad a pesar de la fatiga que la enfermedad le provocaba. El hombre, acostumbrado a charlas frías sobre contratos, cifras y negocios, descubrió que aquellas conversaciones sencillas tenían más sabor que cualquier debate en sus oficinas. La niña le preguntó, con la inocencia propia de su edad, ¿usted también jugaba con muñecas cuando era pequeño? El millonario se sorprendió, rió con cierta timidez y respondió, no, yo jugaba con carritos de madera. Mi madre me los hacía con sus propias manos. Y al pronunciar la palabra madre, su voz se quebró, porque hacía años que no hablaba de ella en voz alta. La mujer enferma lo escuchó con atención, y con ojos serenos le dijo, entonces ya sabe lo que significa que lo hagan con amor, porque lo que se hace con amor nunca se olvida, aunque pase el tiempo. El fuego en la estufa crepitaba, y ese sonido llenaba los silencios con una música sencilla. Afuera, la nieve comenzaba a caer lentamente, cubriendo las calles pobres con un manto blanco que parecía ocultar la dureza de los muros y darles a todos un aire de pureza. El millonario, mirando por la ventana, pensó que jamás había visto una Navidad tan hermosa, no por los adornos ni por la abundancia, sino por la paz que se respiraba allí. Yo, el emperador humilde, pensaba que esa escena era la prueba viva de que lo esencial no depende de los lujos, sino de la manera en que partimos lo poco que tenemos. La cena había terminado hacía un rato, pero ninguno de los tres parecía tener prisa por levantarse de la mesa. La madre se apoyaba en el respaldo de la silla, cansada, pero con el rostro iluminado por una serenidad que ni la enfermedad lograba apagar. La niña, con la muñeca de trapo entre los brazos, no dejaba de sonreír como si acabara de recibir el regalo más valioso del mundo. Y el millonario, en silencio, observaba aquella escena como un espectador privilegiado de algo que jamás habría podido pagar con su fortuna. La experiencia de ser acogido como parte de una familia. El contraste con su propia vida era doloroso y revelador.
Recordó sus mansiones vacías, con comedores tan grandes que el eco repetía cada palabra que se decía, aunque nunca había nadie para escucharlas. Recordó los banquetes servidos en mesas interminables, con platos exquisitos que, sin embargo, siempre probaba en soledad. Recordó los regalos caros que enviaba a parientes y socios, regalos que regresaban con agradecimientos fríos y cartas de compromiso, nunca con abrazos sinceros. Y al poner esos recuerdos frente a la calidez de esa mesa humilde, comprendió que toda su riqueza no valía lo que había sentido esa noche. Las lágrimas regresaron a sus ojos, pero ya no eran de vergüenza ni de nostalgia amarga, eran lágrimas de gratitud. Miró a la madre y dijo con voz entrecortada: «Gracias por recibirme, gracias por darme lo que nadie más quiso darme en tantos años». La mujer, con una sonrisa débil pero luminosa, le respondió: «Hijo, lo poco que tenemos se multiplica cuando se comparte. Hoy usted nos dio alegría con sus regalos, pero lo más valioso fue que se sentó a la mesa con nosotras. Eso es lo que mi niña recordará». La niña lo miró con ternura y añadió: «Ya no está solo, señor. Ahora tiene una familia aquí». Aquellas palabras se clavaron en su alma como un sello eterno. El millonario sintió que algo en él cambiaba para siempre. La obsesión por el dinero, que lo había consumido durante años, se revelaba ahora como un espejismo vacío, porque la verdadera riqueza estaba allí, en ese comedor sencillo, en esa mesa de pan humilde, en esas sonrisas sinceras que lo habían aceptado sin preguntar quién era, cuánto tenía o qué había hecho en su vida. Yo, el emperador humilde, reflexionaba que el amor y la gratitud poseen una fuerza que supera cualquier cifra. Pueden sostener a un enfermo, pueden dar alegría a un niño, pueden salvar a un millonario de la soledad más cruel. Esa noche, el millonario descubrió que su tesoro no estaba en los cofres de sus bancos, sino en el calor de un hogar al que nunca imaginó pertenecer. Cuando la cena terminó, la niña se durmió apoyada en el regazo de su madre, aún abrazando la muñeca de trapo. El millonario la miraba con ternura, como si observara a la hija que nunca tuvo, y algo en él se estremecía porque sentía que esa pequeña le estaba regalando la oportunidad de volver a creer en el futuro. La madre, con voz cansada, le preguntó: «¿Usted tiene familia, hijo?». Él tardó en responder. Podría haber hablado de sus hermanos, de sus sobrinos, de los banquetes de lujo, pero en ese momento todo eso le parecía vacío. Finalmente dijo: «Sí, pero hace tiempo que dejamos de ser familia». La mujer asintió despacio y le respondió con dulzura: «La sangre une cuerpos, pero no siempre corazones. Esta noche usted encontró un corazón que lo llama familia. No lo olvide». Las palabras le calaron hondo. Pensó en las casas vacías que poseía en distintas ciudades, en los automóviles guardados en garajes donde nadie los usaba, en las obras de arte colgadas en paredes que nadie contemplaba. De pronto, todo se reducía a polvo en comparación con la risa de una niña y el abrazo de una madre. Yo, el emperador humilde, entendí que el hombre había recibido una lección que ni los libros más sabios ni los discursos más solemnes le habrían enseñado jamás. Porque el amor, cuando se entrega con humildad, supera todo lo que el dinero promete y nunca cumple. Yo, el emperador humilde, mientras observaba aquella escena, pensaba que los hombres pasan la vida buscando un lugar al que pertenecer, y muchas veces creen que lo encontrarán acumulando riquezas, construyendo palacios, rodeándose de lujos. Pero lo que vi esa noche en una casa pequeña me enseñó, una vez más, que los palacios pueden ser fríos como tumbas, y que una choza pobre puede convertirse en el centro del universo si en ella habita el amor. El millonario no había perdido su fortuna, seguía siendo dueño de empresas y propiedades, pero en esa mesa descubrió que todas sus posesiones juntas no valían lo que valía un solo gesto sincero. La sonrisa de la niña, el abrazo de la madre, el pan compartido, todo eso le dio una riqueza que jamás había conocido. La riqueza del alma, la que no se guarda en bóvedas, sino en la memoria y en el corazón. Y yo pregunto a quienes escuchan esta crónica: ¿de qué sirve acumular tesoros que se pudren con el tiempo si no aprendemos a acumular gratitud? ¿De qué sirve llenar el mundo de lujos si nuestras manos nunca tocan las de alguien que nos reciba como hijo, como hermano,
como amigo. La Navidad no se trata de lo que damos envuelto en papeles brillantes, sino de lo que damos envuelto en ternura. No se mide por el tamaño de los banquetes, sino por la sinceridad de la compañía. No está en las luces que adornan las calles, sino en la luz que se enciende en los ojos de quien sabe que no está solo. Ese millonario, que entró en aquella casa cargado de soledad, salió transformado. Tal vez al día siguiente la vida lo empujara de nuevo a sus negocios. Tal vez su familia de sangre siguiera burlándose de él. Tal vez el mundo no entendiera el valor de lo que había vivido. Pero dentro de él había quedado grabado un secreto eterno, la certeza de que siempre habría una mesa en la que podría sentarse sin miedo, porque allí había encontrado un hogar. Yo, el emperador humilde, os dejo esta lección. En cada mesa donde compartes el pan, te conviertes en familia eterna. Y cuando llega la hora en que nuestra riqueza y nuestros títulos se desvanecen, solo permanece aquello que dimos con amor. Que cada Navidad nos recuerde que los gestos humildes cambian destinos. Que cada uno de nosotros se atreva a abrir la puerta a quien está solo. Y que nunca olvidemos que el mayor regalo que podemos dar es nuestra presencia sincera. Porque el dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca podrá comprar la eternidad de un abrazo. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia tocó alguna fibra de tu corazón. Y ahora quiero pedirte algo más que un simple gesto. Quiero invitarte a reflexionar conmigo. ¿Cuántas veces pasamos al lado de alguien que está solo sin detenernos a pensar en lo que siente? ¿Cuántas mesas se llenan de comida, pero están vacías de amor? Tal vez tú también hayas conocido la soledad en una fecha especial. Tal vez hayas sentido que el mundo entero celebraba mientras tu mesa permanecía en silencio. Y si es así, sabes que no hay dolor más profundo que el de no sentirse parte de nada. Por eso te pido que no dejes pasar esta enseñanza. Suscríbete a este canal si crees que las historias pueden recordarnos lo que la vida a veces nos hace olvidar. Que el amor, la humildad y la gratitud son más poderosos que cualquier riqueza. Deja tu like si esta historia encendió en ti un recuerdo. Si te hizo pensar en alguien que merece escuchar tus palabras, tu abrazo o tu compañía. Y escribe en los comentarios qué virtud viste aquí, porque tu comentario puede ser la semilla que inspire a otros. Quizás alguien que hoy se siente solo lea tus palabras y descubra que aún hay esperanza, que aún existen personas que creen en la bondad. Tal vez tu mensaje se convierta en el regalo que otra alma necesita para no rendirse, porque las palabras no son simples frases, son actos de amor que viajan más lejos de lo que imaginamos. Así que no te quedes callado, comparte lo que sentiste. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la verdadera riqueza se encuentra en lo que damos y no en lo que guardamos. Y acompáñanos en este espacio donde cada relato es un recordatorio de que todavía es posible vivir con humildad, con gratitud y con amor. Suscríbete, deja tu like y comenta abajo lo que esta historia despertó en ti, porque aquí, juntos, seguimos construyendo una familia eterna.